ya más sobre los pacientes que tienen manifestaciones de úlcera, pero tenemos que partir de algo inicial. Recuerden que siempre es como un recordatorio de la clínica que ustedes ya vieron en teoría, porque básicamente dieron examen de esto, pero también recordando qué métodos de diagnóstico se utilizan actualmente. Y no son los antiguos, básicamente la mayoría es PCR, no me recuerdan, pruebas de reacción molecular. Ahora, ¿qué vamos a hacer en las ITS? En estas ITS es siempre pasar de así. Viene un paciente con una lesión, ya sea primaria, es básicamente primaria de piel, es una lesión de piel. Es inicialmente lo que tienen que pensar, porque no siempre va a haber la úlcera, puede ser las vesículas, pueden ser solo pápulas, puede que simplemente les venga y les diga me duele acá y está inflamada. Y ustedes tienen que ir inspeccionando, tienen que ir preguntando. Porque si se imaginan que les viene un paciente y les dice, doctora, tengo fiebre y esta zona, la zona inguinal está inflamada y me duele, ¿ustedes en qué piensan? ¿En qué van a pensar? Ajá, eso tienen que usar, ¿no? Es como un caso clínico. Viene un paciente con fiebre, diaforético y tiene una zona inguinal derecha. Ustedes entienden cuando digo eritematoso, saben que esta zona está rojiza y está inflamada. ¿En qué piensan que puede ser? Ahí tienen que estar, ¿no? Una cosa es memorizarse toda la gente que está en el cuadrito de las guías y demás, por eso son algunas. ¿Recuerdan linfogranuloma negro? Linfogranuloma, ¿la vas a hacer o no, Linfogranuloma. Ajá, ¿de ganglios inflamados, recuerden que estudiaron anatomía, pero a lo que menos le prestamos atención a los ganglios, ¿no ve? Tienen que recordar que hay zonas donde los ganglios abundan más y es mucho más probable poderlos palpar. Eso tienen que recordar para hacer un examen a una persona. Pero yo sé que por lógica ustedes han oído mucho del cáncer de mama. ¿Y dónde se inflaman los ganglios en el cáncer de mama, por ejemplo? La axila. Entonces tienen una zona, porque les pueden preguntar muchas veces usted que va a inspeccionar a su paciente dónde va a palpar cuando quiere inspeccionar ganglios. Un buen lugar son las axilas, porque generalmente ahí terminan inflamándose más rápido y son más palpables. No necesito de un estudio imaginológico para darme cuenta que hay un ganglio linfático está inflamado. Tienen las axilas. Tienen la zona supraclavicular, porque aquí también se inflama, si se inflama acá, es muy notorio y ustedes sí van a poderlo palpar. Acá, la zona axilar y otra zona, la inguinal, muy notorio, ¿ya? Tienen que recordar esos tres puntos porque con la palpación van a poder encontrar algo. Y en este caso, de ITS, yo quiero que empiecen primero pensando en un paciente que viene con una lesión de piel. Puede que esta lesión de piel sea una úlcera, una vesícula o sea un ganglio inflamado en la zona inguinal, ¿no? En la zona de lo que estaría cerca de los aparatos reproductores, ¿ya? Así que inicialmente tienen que pensar en eso. Por eso, ahí entra recién lo de las úlceras. Recuerden que vimos lesiones primarias y secundarias de piel, que el siguiente año van a bajar más eso. Pero tienen que recordar que las lesiones primarias se encuentran las úlceras. Cuando decimos lesiones primarias, nos decimos cuando la piel está intacta y aparece una herida. Secundaria es que la piel ya estaba dañada y va a aparecer una herida. Así que inicialmente, que ese paciente con lesión de piel, tenemos los pacientes que tienen úlceras. Y ustedes para eso ya es fácil porque ya saben los dos tipos de úlceras que pueden haber con sus características, lo que es el chancro duro y el chancroide blando, que son causados por diferentes bacterias. Van a ver que el chancroide blando es lo más común. La sífilis cada vez está menos apareciendo.
Es muy escaso de ver, pero recuérdenlo la clínica. Vale, silencio, luego van a poder chacotear. Be quiet, por favor. Vale, silencio. Luego se hablan de todas sus materias o de lo bonito que es segundo año. No sé. Pero recuerden de esa parte inicial, tener las úlceras. Las úlceras chafroide duro, ¿de qué se caracteriza, chicos? Que es duro y doloroso. Sí. Ajá, Sí. y doloroso. Eso es muy importante. Sí. Probablemente es lo que más van a recordar. No duele. Y el otro, sí duele. Así que muy probablemente a la consulta les vaya a venir el que les duele. Generalmente, como de la sífilis, el chancro duro no duele, la persona no viene. Eso ya saben de lógica. Entonces, ¿cómo les va a venir un paciente sifilítico si no siente dolor? ¿Cuándo recién les va a venir a la consulta? ¿O va a aparecer en emergencia? ¿Ya qué ocurre en la sífilis secundaria? Ya. ¿Y en la terciaria? Bien, vamos a sumar. Sí. Es correcto. Ya puede venir recién cuando esté en sífilis secundaria o terciaria. Muy comúnmente nunca le van a ver en el lado primario. Muy comúnmente. Yo sí me puedo encontrar con una paciente sifilítica de emergencias, pero ella vino por un problema de... se descompensó su hipertensión. Ella no sabía que tenía sífilis. Y solo al hacer el examen físico de la boca, le encontramos un bulto enorme a nivel del paladar. Y no sabíamos qué era, el doctor tampoco sabía qué era un bulto. Y el doctor empezó a pensar y empezó a preguntarle también de a ver si tuviera alguna infección de transmisión sexual, ¿no? Y ella solo dijo, mi pareja, hace muchos meses atrás, sí tuvo como una úlcera. Sí tuvo una úlcera, pero no le dolía y luego desapareció. Pero a mí no me apareció ninguna lesión que yo me haya visto ya en sus zonas íntimas. Y con eso el doctor estima que puede que tenga sífilis, porque le dijo, le dolía la lesión que tenía su esposo en la piel, en su pene, y ella dijo, no, por eso desapareció en solo 2 semanas, no hicimos nada. Ya puede imaginar en qué estadio estaría esa señora. Si ya tenía un bulto en la paladar. Tenía un bulto enorme, no era eritematoso, parecía hueso y duro. Era un coma sifilítico. Eso nos sorprende, era un coma sifilítico. Y en los demás aspectos la señora parecía verse bien, solo que su hipertensión estaba descompensada. Entonces, generalmente esta úlcera no dolorosa no la van a ver, porque al pasar de las semanas desaparece. Así que tomen en cuenta eso como un antecedente, que pueden preguntarlo a la persona. Se le hizo rápidamente, ¿qué estudio le harían a ella, por ejemplo? Para confirmar que tiene sífilis o para diagnosticar. Ustedes que ya vieron historia. A ver, tienen que recordar. Ese estudio se sigue usando todo el tiempo. Es lo que más tenemos en el hospital, el más barato. Ajá. BDBL, ¿no ves? Ese Laboratory Research Venereal Disease, que es solo para sífilis. Ese tienen que recordar porque les va a servir incluso para tiquearlo en uno de los laboratorios que tienen que pedir las señoras embarazadas. Una persona que ustedes diagnostican, usted está embarazada, que yo creo que es lo primero que vamos a diagnosticar todos, es lo más fácil, no podemos pelarla en el embarazo. Usted está embarazada, señora, y ustedes empiezan a solicitarle laboratorios. Nunca le van a decir a una persona que está embarazada, listo, y la van a dejar ir. Tienen que empezar a pedir laboratorios.
para hacer controles. Entre ellos está siempre el BDL. Hay que descartar en esa mujer embarazada que no tenga anticuerpos contra el sífilis. Porque si tiene sífilis, ¿cómo van a hacer ese niño? Ustedes ya saben cómo van a hacer. Porque creo que les preguntó incluso su examen. A ver. Cuestiónense. ¿No ve? Hay sífilis precoz y tardía, ¿no ven? El recién nacido. Así que eso es muy importante. Recuérdenlo eso como antecedente. Esa úlcera no duele y al tiempo desaparece. Por eso la persona nunca se va a tratar. Porque esa lesión desaparece. No duele, desaparece y ahí queda. Pero sigue teniendo obviamente la infección. Ahora vamos a la úlcera dolorosa, que es muy probable que sí les venga a consultar rápido. Miren su evolución su periodo de incubación es bastante corto, ¿no? De 1 a 3 días. Probablemente la persona recuerde que haya tenido algún contacto, una relación sexual sin protección. Ahí ya hace su mención que los bordes son sucios, o sea, son irregulares, está muy inflamado y todo lo demás. Adenopatías puede haber. Adenopatías también, ¿a qué se refiere? ¿No? Es ganglios inflamados en la zona. Entonces sí puede ser unilateral, puede ser doloroso, con tendencia a ulcerar la mención. Comentarios, es el más precoz, las adenopatías aparecen una semana después del tratamiento. Ya. Eso es muy bueno. Aparte de las úlceras, aparte de que duele, puede haber acompañado adenopatías. ¿De qué zona? De la zona inguinal. Ahí no hay como perderse, la idea es tomar en cuenta que preguntarle si lo primero que vio que apareció fueron las úlceras. O si lo primero. Porque recuerden que las personas, cuando algo les pica, ya todos nos ha pasado que quieren rascar. La persona la pasó y se terminó rascando, ¿qué va a pasar con esas vesículas? Se va a recortar. Se van a romper, ¿no? Se van a romper y van a dejar lesiones erosionadas que van a simular a la simple vista y parecer directamente úlceras. Y habría que diferenciarlo con quién, el chancroide blando, con el herpes. Ya, el herpes sí tiene vesículas. Ustedes ven, pero si inició con vesículas, le tienen que preguntar bien, porque generalmente ellos recién vienen al tercer o cuarto día. Cuando les empieza a picar, les empieza a aparecer, pero se rascan, se rompen, no saben qué hacer y recién vienen. Así que probablemente no vean vesículas, vean ya zonas erosionadas, zonas rotas de las vesículas. Todo rojo, ¿no? Eritematoso. Y tienen que tener cuidado al preguntarle, vio pequeñas gotitas de agua, acumulaciones de líquido en esa zona, le tienen que preguntar con palabras fáciles, ¿no? Para que ellos le digan sí, no me di cuenta. Porque hay que tener mucho cuidado, porque ¿de qué se igualan la úlcera chancroide con las vesículas? El herpes genital con el chancroide blando, de que ambas duelen. Ambas duelen. Y como ambas duelen, hay que hacer esa diferenciación, porque no siempre se va a ver las vesículas bonitas. Generalmente, por la frecuencia y la incidencia que hay, siempre hay que descartar primero herpes. Es siempre lo más común. Y recuerden ahí que dice, a veces los pacientes con herpes genital vienen incluso con fiebre. Va a venir con fiebre, va a venir que le molesta. Así que tomen en cuenta eso. Otro detalle. Muchas veces el herpes, aunque es muy doloroso, también a las semanas puede desaparecer las vesículas y sanarse esas lesiones, pero no significa que el paciente ha sido curado. Sigue teniendo el herpes de manera crónica. Recuerden que el herpes sí es de manera crónica, porque el herpes tiene una fase latente. ¿A dónde se va el virus o dónde se esconde el virus en nuestro cuerpo? A ver, recuerdan lo que es la idea de una fase latente, donde ya no tiene manifestaciones clínicas. Parecía que todo estuviera bien. ¿Dónde se esconde el herpes? En la sangre. Esto es bonito recordarlo para manera fácil. El herpes se esconde en el sistema nervioso.
infectó en la cara, porque yo he visto unas relaciones anorrectales, no sé de qué tipo, pero la cosa es que te llegó a la cara, ¿no? Te aparece vesícula y desaparece luego. ¿A dónde se esconde? En los ganglios, como el ganglio de Gasser, pero es parte del sistema nervioso central, se esconde en ganglios. Y lo mismo pasa en el herpes genital, se esconde en los ganglios. ¿Qué ganglios tenemos acá? Cerca de la columna, ¿no? Lo que están en los nervios raquídeos. Hay un ganglio dorsal, ¿se acuerdan? Un ganglio sensitivo. Ahí se esconde. El herpes se caracteriza de que el virus se esconde, por lo tanto, la persona deja de tener clínica. Por lo tanto, una vez desaparecen estas lesiones, las vesículas, vuelve a tener su vida sexual activa y empieza a contagiar a más personas. ¿Ya? Así que tomen en cuenta esa habilidad del herpes. Es muy dolorosa en la cara, porque como se esconde en los ganglios, como el gas y todo, a larga da complicaciones y genera mucho dolor en la cara. Eso se llama neuralgia herpética, que lo van a ver incluso más adelante. Pero sepan que esta cosa se esconde. Así que también puede llegar a desaparecer. Por el momento estamos viendo que el chancroide este no es el que, este no desaparece. Esa úlcera se queda. Así que tomen en cuenta eso. Desaparece, pero luego puede volver a reaparecer. Del sífilis es rarito que vuelva a reaparecer. Una vez la úlcera se cura, no aparece. Porque ustedes ya saben que la sífilis va por fases. No se va a quedar siempre en la úlcera. Luego aparece la vesícula, luego la terciaria. O sea, nunca va a volver. Por lo tanto, una vez desaparece esa lesión, no vuelve. En cambio, del herpes desaparece, reaparece. Es recidivante. Esa es la palabra, ¿ya? Tomen en cuenta esa característica. Recidivante. Es para decir que algo aparece y luego desaparece. Es como si el paciente se hubiera colado, pero no es verdad. Mucho depende de su sistema inmunológico. Recidivante, para que lo recuerden. ¿Ya? Porque es la idea que empiecen un poquito a razonar. Porque si fue un caso clínico de larga data, que era de una persona que le aparecen las lesiones, luego se desaparecen y luego vuelven a reaparecer, ustedes tienen que tomar esa característica que ayuda mucho, recidivante. Y de tipo vesiculosos y dolorosos. Luego, ¿qué nos queda? Ya tenemos úlceras, tenemos vesículas. Quedan estos dos, linfogranuloma venéreo y granuloma inguinal. Y creo que sí lo vamos a colocar, sí lo vamos a. Ya, linfogranuloma venéreo. Este tiene dos, su nombrecito les ayuda, ¿no ve? Va a tener ganglios linfáticos inflamados. Y lo más probable es que ese paciente vaya a venir por eso. Porque inicialmente en el linfogranuloma venéreo aparece una pequeña úlcera, que muchas veces no es dolorosa, y el paciente se da cuenta que tenía esa úlcera porque es muy pequeña, y luego esa bacteria, que ustedes ya saben cómo se llama, Clamidia trachomatis, viaja por el sistema regional, por el sistema linfático, e inflama los ganglios regionales. Así que van a ver inflamado las zonas inguinales, muy inflamadas. Por eso dice úlcera fugaz inadvertida, ¿no? Entonces entra, sigue con de las úlceras, pero lo que le caracteriza son los ganglios inflamados, la adenopatía. Adenopatía. Pero esa adenopatía se la conoce como bulbos. ¿Por qué? Porque son enormes, son inflamatorias y algo muy característico. Ellos vienen mucho con clínicas sistémicas, manifestaciones sistémicas. Habría que eran las manifestaciones sistémicas. Mencióname tres. Manifestaciones sistémicas. Es bueno recordarlo eso porque las bacterias siempre, muchas suelen causar manifestaciones sistémicas. Ustedes ya saben cuál es sistémica. Fiebre. Ya, fiebre. Me daba una. ¿Qué más? La inflamación, todo lo mismo, todo lo que tiene la clínica del paciente es porque está inflamado. Pero fiebre
sudando. La mayoría de las bacterias eso produce. Aparte de la fiebre, hace que la paciente sude. El colon está muy tenso. O sea, ya por eso se fiebre. Eso recuerda manifestaciones clínicas. Entonces, en un linfonogranuloma venérea les va a venir esas manifestaciones muy acentuadas. Por eso dice síndrome febril, proctocolitis también. Ay, Dios. Eso es cuando ya invade el colon, y lo está inflamando. Ahí deben sospechar que el paciente probablemente tuvo relaciones anorrectales y la bacteria se fue ahí y está invadiendo el colon. ¿Ya? Y eso a lo largo produce un riesgo de una persona joven tener cáncer de colon. ¿Ya? Eso pueden recordar porque generalmente cuando pensamos en cáncer de colon, y ustedes lo van a ver más adelante, pensamos en una persona mayor a partir de los 50 años para adelante por estreñimiento a largo plazo. Pero un paciente joven de 25 o 30 años, incluso menos, que tenga un tumor en el colon, usted tiene que sospechar que probablemente tiene que preguntarle relaciones anorrectales, se infectó de alguna ITS, nunca la trató y desarrolló cáncer. ¿Ya? Eso es mucho cuidado porque eso pude ver la última vez que fui a mi práctica de cirugía. O sea, le encontraron, así fue de manera, o sea, no se lo pensaron, le encontraron al paciente porque tenía otro problema en el abdomen y encontraron un tumor. El paciente está muy tatuado y es muy delgadito, perdió algo peso. Y solo tiene, creo que tenía 27 años. ¿Ya? Así que tengan cuidado con eso, digan, mejor no hacer relaciones anorrectales. Cuando tengan que educar a la población, díganle, mejor esa opción es mucho peligro. ¿Y por qué es mucho peligro tener relaciones anorrectales? ¿Alguien sabe? ¿Por qué creen que es muy riesgoso? A pesar que se pongan condón. Porque se puede lastimar, se tira, yo creo. Eso me da miedo. Ya. Lesiones mecánicas, capaz. Por Pues- rompimiento de la mucosa, capaz. Prolapso también. Está muy bien, rompimiento de la mucosa. Recuerden nuestras barreras primarias, entre ellas está la mucosa. Si se rompe, la bacteria entra fácilmente. Recuerden que la vagina es muy elástica, por lo tanto su mucosa, en el momento de la penetración, no se va a romper. A menos que sea violento, a menos que sea una violación, a menos que sea una niña estresada. Ahí es otra historia. Pero estamos hablando de una relación sexual, digamos, de dos personas adecuadamente, sus aparatos reproductores están adecuados para tener relaciones sexuales, ¿no? Pero el ano no es una zona donde se hagan relaciones sexuales, por lo tanto es muy fácil que se rompa su mucosa porque no es elástico como la vagina. Así que cuando se rompe la mucosa entra muy fácil los microorganismos y las bacterias. Así que tomen en cuenta, eso es el peligro de relaciones anorrectales. ¿Ya? Se rompe la mucosa y más fácil que la bacteria entre y a largo plazo pueda ocasionar esos problemas. Eso fue muy triste porque tan joven. Ya. Luego está el granuloma inguinal. El granuloma inguinal, como dice, también aparecen, ahí dice pápulas. Eso es muy importante. En el único que aparece vesículas, ustedes siempre van a relacionar con herpes. Ahí no pueden perderse. Es el único que aparece vesícula. El órgano, herpes, sí o sí. En este también va a aparecer úlceras, pero primero va a aparecer una pápula. Eso también es una lesión de piel. Pápula es solamente una zona roja y elevada, pero cuando lo toquen es sólido. Algo elevadito, pero es sólido, no tiene líquido adentro. ¿Ya? Y está eritematoso, o sea, rojito. Esa es una pápula. Y luego de esa pápula evoluciona a una úlcera. Y ustedes saben que una úlcera es una pérdida de esa región de la piel. O sea, se perdió la epidermis, llegó y perdió la dermis. Eso es una úlcera, ¿no? Es como si la bacteria tuviera comido la piel. Pero así evoluciona. El chancroide inguinal no pasa por vesículas. Así que si ven vesículas, pues si su paciente le dice, tenía líquido adentro, eran bolsitas con líquido, ustedes relacionan con herpes, cuando estamos hablando de ITS. Directamente
solamente herpes, ¿ya? Porque si ven los demás, no hay vesículas. Herpes es el único que ofrece vesículas. El granuloma inguinal, que es por Klebsiella granulomatis, son una pápula y luego úlcera. No hay en ningún momento vesícula. Así que tiene una manera para distinguir herpes. Eso es muy importante. Luego están los diagnósticos y tratamientos. Van a ver que generalmente se pide PCR. Por suerte ya hay PCR. Para sífilis se sigue pidiendo el PDRL, pero aún, como es una prueba no treponémica, es decir, solo detecta anticuerpos, no detecta la bacteria en sí, sino los anticuerpos que generan nuestro cuerpo en función a la infección. Sino necesitan otras pruebas que sean treponémicas. ¿Qué pruebas treponémicas ustedes se acuerdan? Porque este es no treponémico, porque detecta anticuerpos. ¿Cuál es treponémico? O sea, ¿quién una prueba que detecta la sífilis? O sea, la bacteria detecta su ADN, a la bacteria en sí, ¿la detecta? No. PCR detecta el ADN, eso es verdad. Pero en sífilis no hay el nombre PCR exactamente. Tiene otro nombre. Lo que les enseña la doctora, ¿con qué detectan a la bacteria? O sea, ¿cómo se llama eso de con el microscopio? TPPA. Ajá, microscopía de campo oscuro. ¿Recuerdan? O sea, con el microscopio la miran la bacteria, ¿no? Aunque ya no se usa mucho, pueden recordar microscopía de campo oscuro porque es lo que les enseña la doctora, pero en los laboratorios se está viendo esto. No sé su significado, pero directo escriben esto. Y esto es una prueba que detecta el ADN de la bacteria, o sea, la está buscando a ella. Y eso nos conviene para confirmar si, porque la BDR solo muestra si hay anticuerpos. Y muchas veces la detección de anticuerpos no es suficiente para dar un diagnóstico confirmativo para sífilis. Porque a veces la BDR puede salir aumentada y no es porque el paciente tenga sífilis, puede ser por otra condición, que tenga lupus, tuberculosis. Así que tiene que usar una prueba treponémica. Por eso tiene que saber cuáles son pruebas no treponémicas y cuáles son treponémicas. Porque van a necesitar una prueba treponémica para confirmar su diagnóstico para sífilis. Y eso ya deben de saber, porque de los otros yo sé que es mucha cosa recordar los antibióticos, pero de sífilis deben saber cuál es el tratamiento que vamos a seguir usando. ¿Cuál es el tratamiento? Que es fácil porque ustedes pueden. ¿Qué usan para el Streptococcus pyogenes? O sea, para faringitis estreptocócica, ¿qué usan? Penicilina. ¿Y cuál es la mejor penicilina? La benzatínica, exacto. La benzatínica solo utilizo una inyección y es todo. Y ya es todo el tratamiento. ¿Ah, lo mismo? No sé. Ah, sí, por favor. Síganme pasando esto para que se note. ¿Ya? Exacto. Penicilina benzatínica. Esa es la más importante. ¿Ya? Tanto para sífilis como el Streptococcus pyogenes, penicilina benzatínica. O sea, la penicilina G benzatínica. O sea, es intramuscular. Lo ponen en la zona interglútea. ¿Ya? Eso tiene que recordar porque Streptococcus pyogenes, o sea, faringitis estreptocócica, es muy común, todo el tiempo se ve. Ustedes tal vez incluso lo han padecido en algún momento de su vida y les han llegado y se dan cuenta. Así que recuerden eso. Para nosotros es diferente, pero es más los macrólidos. Muchos usan los macrólidos, tienen que pasar macrólidos, sobre todo acitromicina. Acitromicina, claritromicina, eritromicina, ¿recuerdan? Macrólidos. Tienen que pasar eso. Ahora vamos de lleno a recordar, ustedes que ven esta lesión fácilmente, ¿qué es esto? Úlcera. Solo por ver la imagen, ¿creen que es una úlcera tipo sífilis o tipo chancroide blando? Chancroide blanco. ¿Sí?
Ya está muy bien, Chacal, luego esos moldes no están delimitados correctamente, es tematoso. De la sífilis, no ven que nos dicen que es bonito, limpio, hermoso. En este caso no. Ahora, lo de arriba, ¿qué son? Vesículas. Bien, son vesículas. Entonces, ¿en qué piensan directamente? Herpes. Herpes, exacto. ¿Esas vesículas van a llegar a desaparecer? Sí. Pueden ser recidivantes. Aparece, Van a aparecer, desaparece, van a aparece, desaparecer, desaparece. van a volver a aparecer. Y así van a volver a sigue la aparecer. persona y así sigue contagiando a más gente. Sí. Ya. El otro es otra úlcera. Eso es sífilis. Ese contenido amarillento que ven no es como líquido purulento. Eso es lo que llamamos fibrina. Ustedes que están, cuando estudian fisiología de la coagulación de la sangre, van a verse que para que una zona no sangre, o sea, para que un vaso deje de sangrar, necesitas formar un coágulo. Y el coágulo está hecho de fibrina. Entonces ese amarillento que ven ahí es fibrina. Porque si no hubiera, esa persona estaría sangrando por la úlcera. ¿Ya? Tomen en cuenta eso. Porque son lesiones que lesionan la piel, comen las capas, evidentemente va a sangrar. ¿Cómo es que la úlcera no está sangrando? Es por ese amarillento que ven, que generalmente es fibrina. ¿Ya? Tendría que oler mal, tendría que ser viscoso para que no se piense una infección, ¿no? Que puede ser, porque imagínense si esa persona no se trata esa úlcera y esa úlcera no sana, como el chancroide blando. ¿Qué creen que le va a pasar a esa úlcera? Aparte que obviamente es por una ITS, ¿no? Tienen que pensar que se puede sobreinfectar. Quiero que siempre piensen un poquito más allá, porque les quedan muchos años y mucho contenido por ver, a mí también, y tienen que pensar en eso. Se puede sobreinfectar, porque la piel ya no está protegiendo esa zona del cuerpo. Y si esa úlcera no desaparece y la persona le vale, o sea, dice, ¿puedo vivir con eso? Se puede sobreinfectar. Y eso puede llevar a más complicaciones. ¿Ya? ¿Tienen ahí? Estaban microscopios patógenos, creo que eso está en cuadrito. Este es un texto como cuadrito indicando la respuesta o nada. Ustedes que tienen un día. Sí. Está indicando la respuesta, ¿no? Ya. Mira, aquí entonces no hay como perderse. Papiloma. Papiloma también algo muy importante. Vimos úlceras, vimos vesículas, vimos cómo una pápula pasa